Hola a todos, bienvenidos al curso Scrum desde cero. Este es el video número 4, cuándo usar Scrum y cuándo usar tradicional. Quien les habla es Rosita Chito y damos por iniciado el curso. En la reunión anterior nos preguntaban mucho sobre qué tipos de proyectos, en qué tipos de proyectos se debe ocupar Scrum, que si Scrum está hecho para proyectos grandes, para proyectos pequeños, que si Scrum está hecho para, se puede implementar en empresas públicas o solo en empresas privadas. Entonces, en esta reunión vamos a hablar justamente de eso, ¿sí? Vamos a hablar de los tipos de proyectos y cuándo usar Scrum y cuándo usar tradicional. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a ver es qué es un proyecto. Un proyecto, por definición, es un conjunto de actividades relacionadas entre sí para conseguir un objetivo en un periodo determinado y utilizando recursos disponibles. Debemos saber y tener claro que un proyecto siempre surge de una necesidad y siempre tiene una fecha de inicio y una fecha fin. Es importante conocer la clasificación de los proyectos, porque la clasificación de un proyecto puede determinar de si el proyecto es o no aprobado. Entonces, antes de hablar de cuándo o qué tipo de proyectos van hacia Scrum y cuáles van hacia tradicional, vamos primero a ver los tipos de proyectos que existen. Los tipos de proyectos en una organización se pueden clasificar de acuerdo al grado de dificultad. Entonces, en base al grado de dificultad, los tipos de proyectos se clasifican en simples o complejos. Según el tipo de tamaño, nosotros lo podemos clasificar en pequeños, medianos o grandes. Y esto se determina en base a la cantidad de recursos que nosotros necesitamos para ejecutar el proyecto como tal. Según el área de influencia, los proyectos se pueden clasificar en internacionales, regionales, nacionales o locales. Y según el ámbito de acción o temática, se pueden clasificar en proyectos de ingeniería, proyectos económicos, proyectos fiscales, legales, artísticos, tecnológicos, productivos, etc. Según el fin u orientación del proyecto, los proyectos se pueden clasificar en privados, públicos, de investigación, educativos, etc. Los proyectos en una organización también se pueden clasificar según el objetivo que cumplen. Estos pueden ser, por ejemplo, regulatorios o mandatorios, que significa que su ejecución es obligatoria. Podemos también tener proyectos de mejora, estratégicos, de innovación, de orden y control, y proyectos de transformación. Pero una de las clasificaciones favoritas de las empresas es según el tipo de imputación, que clasifican los proyectos en proyectos de inversión y proyectos de gasto. Los proyectos de inversión son aquellos proyectos que a la empresa le van a dar un rendimiento al futuro. En el caso mientras que los proyectos de gasto son proyectos que no le van a significar rendimiento o ganancia a futuro. ¿Sí? Vamos a ver ahora por qué es importante clasificar los proyectos. Y aquí no quiero que se vayan a preocupar. Rosita nos ha dado una cantidad de tipos de proyectos y me tengo que memorizar todos. No, tranquilos. Es más, no quiero que se preocupen con los tipos de proyectos y las clasificaciones, porque lo que realmente importa es que ustedes sepan por qué o para qué nosotros clasificamos los proyectos. Entonces, ¿por qué es importante clasificar los proyectos? Los proyectos es importante clasificarlos porque primero nos ayuda a priorizar los proyectos en el portafolio de proyectos y por ende nos ayuda a la asignación de los recursos. La segunda razón por la cual nosotros debemos conocer la clasificación de nuestro proyecto es porque nos ayuda a definir las métricas de evaluación de los proyectos por tipo de proyecto. Y tercero, porque la clasificación del proyecto nos ayudará a definir las metodologías a utilizar. En la actualidad, hay el gran debate en la línea o en la industria de la tecnología, ¿qué metodología es mejor para este tipo de proyectos tecnológicos? Entonces, aquí vamos a ver. El debate es, ¿qué es mejor? ¿Tradicional o ágil? La respuesta a esto es que
Ambas metodologías tienen beneficios y ambas, por tanto, tienen proyectos que se adecúan perfectamente a ellos. Me van a decir, Rosita, o sea, nos dejaste en la misma, porque entonces no sé cuál tengo que utilizar. En este momento vamos a ver cuándo usar Scrum y cuándo usar tradicional. Antes nosotros de definir qué proyectos podemos acoplarlos perfectamente tradicional y cuál es ágil, nosotros primero debemos saber de qué se trata el proyecto. Y segundo, debemos saber los factores de influencia del proyecto. Y estos son el tamaño del proyecto, la duración del proyecto, la complejidad del proyecto, los factores organizativos. Cuando yo hablo de factores organizativos, hablo de qué tan complejo es el negocio que maneja la empresa. Por tanto, voy a poder saber la complejidad de las tareas que maneja y también voy a saber en la calidad de talento humano que ésta maneja, ¿sí? Estos factores organizativos es muy importante porque recuerden que Scrum es un marco de trabajo que depende muchísimo de la gente. Entonces, conocer los factores organizativos es crucial para poder determinar por qué marco de trabajo, metodología voy a ir. ¿Sí? Y finalmente, el último factor que nosotros debemos conocer para determinar si un proyecto va por tradicional o va por ágil son los clientes o partes interesadas, ya sean internos o ya sean externos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿a qué proyecto se puede adaptar tradicional? Tradicional yo lo debo aplicar a proyectos en los que trabajamos con organizaciones o trabajadores remotos, porque yo puedo hacer un trabajo por objetivos, ¿sí? Segundo, proyectos con alcance, tiempo y presupuestos fijos. ¿Por qué? Porque el alcance, tiempo y costo es el triángulo de tradicional. Si yo quiero aplicar ágil a un proyecto con alcance, tiempo y presupuesto fijo, de ley, voy a fracasar. ¿Por qué? Porque ágil dice yo abrazo los cambios, yo acepto los cambios. Y si yo en un proyecto que tiene alcance, tiempo y costo o presupuesto fijo, acepto un cambio, me voy a desfasar en tiempo, me voy a desfasar en presupuesto, ¿sí? Y el alcance se va a dañar completamente, ¿sí? Siguiente punto. ¿A qué tipo de proyectos puedo adaptar tradicional? Puedo adaptar tradicional a proyectos pequeños, medianos e incluso grandes, pero que su característica es que estén bien definidos, ¿sí? Es decir, que todos los requisitos nosotros los tengamos claros, definidos, especificados, prototipados desde el inicio, ¿ok? Tercero, sería cuarto, también otro aspecto que debo tomar en cuenta para ver si voy por tradicional o ágil es que yo puedo aplicar tradicional a proyectos con un cliente ausente. Si el cliente es alguien que no va a tener el tiempo para poder acompañarme durante todo el proyecto de desarrollo de software, de plano yo voy por tradicional, ¿sí? ¿Por qué? Porque este cliente no va a poder venir a revisar los avances de los sprints, ¿sí? No va a poder venir a los que son las retrospectivas, ¿sí? Entonces, si yo tengo un cliente ausente, ya de plano puedo estar diciendo que la metodología que mejor se adapta puede ser tradicional, porque en tradicional yo necesito a mi cliente en la etapa de inicio para el levantamiento de los requerimientos y necesito al final para la etapa de pruebas, ¿ok? Y ahora sí, vamos a ver a qué proyectos se puede adaptar ágil. Ágil se puede adaptar a los proyectos en los que su organización es responsable de todo el proceso, ¿sí? No depende de otros. Segundo, a proyectos con posibilidades de cambiar los requisitos. Recuerden, si tengo un proyecto que los requisitos van a cambiar en el tiempo, que no sé exactamente cómo es que va a ser el producto. El cliente no sabe específicamente, no ve bien el producto, no tiene claras las funcionalidades y quiere ir adaptando, mejorando, creando el producto en el transcurso del desarrollo de software. Entonces, simplemente la metodología más apta en este caso es ágil.
¿sí? De igual forma, ¿a qué proyectos puedo adaptar ágil? Puedo adaptar ágil a proyectos grandes, indefinidos y complejos. ¿Por qué puedo acoplarlos a esto? Porque nuevamente regreso a que los requerimientos no están bien definidos desde el inicio. Y finalmente, puedo adaptar, irme por ágil para los proyectos con un cliente involucrado. ¿Sí? Cuando yo tengo un cliente que sé que me va a acompañar durante todo el proceso de desarrollo del software, este proyecto no tiene definido bien cuáles son sus requisitos, entonces yo me voy por ágil porque sé que por esa metodología, por ese marco de trabajo, voy a tener un resultado más efectivo. ¿Sí? Entonces, recapitulando, decimos, ¿a qué proyectos se pueden adaptar tradicional? Tradicional yo puedo adaptarlos a proyectos que trabajas con organizaciones o trabajadores remotos, proyectos con un alcance, tiempo y presupuesto fijo, proyectos pequeños, medianos o grandes, pero que estén bien definidos desde el inicio, y proyectos con un cliente ausente. ¿A qué proyectos se puede adaptar? Ágil. Ágil se puede adaptar a proyectos en los que su organización es responsable de todo el proceso, proyectos con responsabilidades de cambiar requisitos, proyectos grandes, indefinidos y complejos, y proyectos con clientes involucrados. ¿Sí? Vamos a continuar. En la actualidad, el debate por cuál metodología es mejor, si tradicional, si es ágil, que todo yo voy por tradicional, todo yo voy por ágil, es tan grande que mucha gente cree que si nosotros adoptamos una u otra metodología, el éxito de nuestro proyecto ya está garantizado. Eso no es así. Lamento decirles que no hay nada más falso que eso. Una metodología no garantiza el éxito de un proyecto. El éxito de un proyecto realmente lo garantiza el equipo de trabajo como tal, las habilidades personales y las habilidades prácticas que tenga el equipo. Esto significa, por ejemplo, ¿cuál es la capacidad de comunicación, la capacidad de liderazgo que hay dentro del equipo, la flexibilidad que tiene el equipo y sobre todo la capacidad de solucionar los problemas que tiene el equipo? Entonces, no creen y quítense realmente de plano eso de que si voy por Scrum, ya, mi proyecto va a ser exitoso, voy a salir muy bien con mi proyecto. O no, yo si me mantengo en tradicional, si voy por tradicional, me va a ir súper bien, el éxito está garantizado. Falso. Una metodología no implica que su proyecto vaya a ser exitoso. El éxito del proyecto realmente, ¿quién lo garantiza? Lo garantiza el equipo de trabajo, las habilidades del equipo de trabajo, las habilidades personales o blandas y las habilidades prácticas o duras que tengan el equipo como tal. Cuando yo hablo de habilidades prácticas o duras, me refiero a aquellas habilidades técnicas. Por ejemplo, el conocimiento que tienen para hacer una buena estimación de costos y tiempos, el conocimiento que tengan para hacer una buena evaluación y gestión de riesgos, el conocimiento técnico como tal que tienen para crear el producto, ¿sí? El conocimiento que tengan sobre el proceso de desarrollo y finalmente, al último, está la metodología o el marco de trabajo, ¿sí? Entonces, recuerden, si bien es cierto, en estos tiempos hay el enorme debate de qué es mejor, tradicional, no, lo mejor es ágil. Realmente, si voy por ágil o voy por tradicional, no garantiza nada en mi proyecto, ¿sí? Repito, no crean que porque escogieron un marco ágil, ustedes van a salir bien en un proyecto. O porque cogieron tradicional, les va a ir bien en un proyecto. El éxito del proyecto depende de la gente y de sus capacidades. Si te gustó la información que acabo de compartir, por favor, realiza estos dos pequeños pasos. Primero, suscríbete gratis al canal de YouTube. En la parte inferior de este video, haz clic en suscribirme, nos ayudarías enormemente. Y segundo, haz clic en me gusta y coloca un comentario. Les espero en el siguiente video. Fue un gusto trabajar con ustedes. Nos vemos.